Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video en este canal llamado La Zona Muerta. Soy su amigo el Ángel de la Muerte y hoy tenemos un interesante tema que esperemos que les guste. Vamos a hablar de los creepypastas, pero en esta ocasión de leyendas un poco conocidas y algunas no tanto, pero que son aterradoras. Así que sin más por el momento, les dejo con este nuevo episodio. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva sesión en la que hablaremos de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los creepypasta, algunas de las historias más aterradoras que el internet ha escuchado. Aquí tenemos a nuestro querido invitado. Mi nombre es Long Silver, que nos viene a acompañar en este increíble tema e interesante. Así que empecemos. Vamos a hablar del show M. ¿Conoces el show M? No, la verdad no conozco la leyenda. Más o menos, ¿qué se te transmite eso? No sé si está correcto, pero me suena como a otra leyenda de internet llamada Candle Pope. Parecido. Ok. Vamos a empezar. Esto es una anécdota que cuenta esta persona. Cuando era un niño me encantaba un show que llamaré el show M, el cual se transmitía en el año 1972 por la cadena ABC. Ya sabes, el típico programa infantil con botargas de animales y todo eso. Solía verlo junto a mi mejor amiga todos los días. Cosas de críos. Un día recuerdo que vimos un anuncio en una revista sobre el show. Era para formar parte del club de fans. Debías contestar un cuestionario con preguntas de los personajes y enviarlo con tu nombre y dirección al presidente del grupo. Una semana después recibimos otro sobre de vuelta, con insignias oficiales para formar parte de él. Junto con ellas venían también un panfleto con poca información que informaba sobre el tour del show M, así lo decía. Los personajes visitarían nuestra ciudad en su autobús y se tomarían fotos con todos sus pequeños fanáticos. La perspectiva, desde luego, era emocionante. El evento sería el domingo siguiente de recibir aquel misterioso panfleto. A las 12 del día, de modo que convencimos a nuestros papás de asistir sin mucho esfuerzo. Recuerdo que aquella fue la semana más larga de mi vida. El domingo, mi mejor amiga se presentó en casa, me comentó que su madre podía llevarnos a ambos al lugar. Yo realmente quería ir, pero mis padres no me dieron permiso. Esperábamos a mi hermana que volvía de un campamento para ir los cuatro juntos. Por más que lloré y grité, no cambiaron de opinión, de modo que mi amiga se marchó con su madre y yo me quedé a contar los minutos. Llegamos al lugar casi una hora después. Yo estaba realmente molesto, pero aliviado de que al menos no iba a perderme la diversión. Sin embargo, había algo que estaba mal. La multitud que aguantaba en el sitio era casi eternamente de padres, y muchos se veían preocupados. No había rastro de autobús del show por ninguna parte. La madre de mi amiga se acercó a nosotros, nos contó que los chicos del programa les habían explicado que habían hecho un set especial a unos pocos kilómetros de distancia, y que querían llevar a los niños. Otro transporte no tardaría en llegar para transportar a los adultos. Mi amiga se había ido con ellos. Por supuesto, no todos dejaron que sus pequeños fueran solos con esos desconocidos, pero algunos sí. Y es que ¿cómo iban a desconfiar? El autobús tenía el logo oficial del programa y los disfraces de sus personajes eran idénticos. Tras una hora sin noticias, la policía llegó al lugar. El día siguiente me sentaba a sintonizar el show M, como de costumbre. Grande fue mi sorpresa al ver cómo el personaje principal del show anunciaba el incidente ocurrido en mi ciudad. Reveló entonces que el programa no tenía ningún club oficial de fans, ni enviaba correspondencia a los niños. Tampoco había hecho ningún tour ni planeaba cosa semejante. Al día siguiente se anunció en las noticias que la policía atrapó a una banda de pedófila. Y en el sótano se encontraron cadáveres de varios niños. Todos fueron llevados en un bus, pero no dijeron cuál exactamente. Nunca volví a ver a mi amiga.
A día de hoy me pregunto dónde estará y quiénes serían los que se las llevarían a los otros chicos. Qué terrible. Pero lo que no me esperaba es que meses después del extraño incidente recibí otro correo semanal y esto traía algo que me dejó helado. Había una tarjeta dorada que acreditaba a mi amiga como miembro élite y encima había una cinta de video. En la cámara Super 8, en ella se encontraba mi amiga y un compañero más, tomando de la mano a alguien disfrazado de conejo. Ella dijo: hola mamá, hola papá, soy muy feliz aquí. Es una pena que los otros chicos no estuvieran aquí. Y esta fue la aterradora historia del show M. Dime, ¿qué piensas sobre esto, querido invitado? Creo que está muy basado en el terror de los años 60, 70 respecto a las televisoras, porque los shows infantiles en ese momento eran muy extraños, bastante turbios. Me parece muy interesante. ¿Qué te sentías tú si te pasara algo semejante? O de pasara algo a tu amigo o a alguien que tú conoces. Terrible. ¿Cómo te sentirías? Pensar en otras anécdotas. Estas son creepypastas en parte, pero no lo son tanto. Se supone que son anécdotas de niños al visitar parques infantiles. Algunas seguramente las conoces. La idea de visitar Kitsania y tener cuidado con Chester Chetos, porque sabes que si Chester aparece es una señal de que los niños están en peligro. Esa es una historia muy frecuente entre visitantes de Kitsania. Algunas de ellas claramente están influenciadas por el terror de internet precisamente, y se nota muchísimo que son historias que no son verdad, pero a día de hoy hay mucha gente que comparte experiencias traumáticas con botargas, y precisamente con la de Chester Chetos dicen que les transmite mucha inseguridad y que hay niños que han desaparecido en el parque. Y pensar que estuvo a punto esta persona de ser una más de las víctimas. Sí. De este incidente. Si no fuera porque esperó a su hermana, hubiera sido igual o peor, y tal vez no hubiéramos nunca sabido nada de esta historia. Esta es una de las leyendas de internet más realistas, entre comillas, puesto que narra sucesos basados en una historia que puede ocurrir en la vida real. Pero hay que decir que las creepypastas no todas tienen esta base fundamentada en el realismo. De hecho, muchas de ellas utilizan personajes. Podríamos decir que esta parte es un poco realista porque esta persona compartió esta experiencia tan traumática que hasta apareció en la televisión al parecer, y que los mismos personajes del show dijeron que en ningún momento habían planeado eso. Creo que es lo turbio de tener tanta confianza en los shows infantiles, ¿no? Y no solamente en shows televisivos, sino también en canales de enfoque para público infantil. Es como nunca sabes qué intenciones tienen los adultos con los niños realmente. ¿Qué sentirías si te hubiera pasado algo con este estilo? O sea, hubiera sido muy traumático. Hubiera sido muy extraño recordar un show infantil al que yo le tenía cariño como un incidente que acabó con la vida de otras personas. Muy traumático, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hablar sobre tal vez una leyenda podría ser, pero más que nada parece un ritual para invocar alguna especie de espíritus. Ok. Se conoce como el juego de las monedas. Muy bien. También conocido como Sarita en Venezuela o en Colombia. Es un sencillo ritual ya que ya es algo antiguo, pero que hoy en día ha ganado un auge en las escuelas principalmente. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que con ayuda del diablo puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae a algún demonio o modo de invocación. Todo lo necesario para la práctica son 2 monedas. De igual valor, es necesario que sean del mismo valor para que puedas jugar. Por seguridad y para mayor diversión se suele jugar en compañía. Ok. Esto es una recomendación meramente que te hacen para que, digamos, tengas un poco más de seguridad.
Aunque ya hemos sabido que en estos rituales realmente la seguridad está en no jugarlos, ¿verdad? Claro. Pero pues, quien se quiera aventar adelante. No es que estemos diciendo que lo hagan. Simplemente no nos hacemos responsables por algún No. suceso. Queda claro, nosotros Quede en la recomendamos conciencia de cada uno de ustedes no intentarlo, utilizarlo por ningún motivo, por favor. Ahora, ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego iniciada, ya sea con el nombre de Sarita, puedo entrar. Ok. Es decir, tienes que lanzar las monedas al mismo tiempo que tienes que invocar con esa pregunta al espíritu. Hay 3 respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí. Si una moneda cae cara y la otra cruz, es un tal vez. Y si ambas monedas caen cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se te responda con aquellas 3 opciones. Es decir, no puedes preguntar algo más que solamente el espíritu puede responder sí, no o tal vez. Solo preguntas que puedan responderse así. ¿Ok? Ahora, puedes consultar las monedas cualquier cosa que se responda, pero que tenga que ver con esas 3 opciones. Pasaré el examen, tendré pareja, mi madre se curará. Una especie de Charlie, pero con un espíritu más antiguo. Y ahora con monedas, algo que no necesariamente tienes que tener varios materiales, sino algo que todo el mundo tiene, la mayoría. Es más tentador hacerlo. Monedas. Pero volvemos a decir que no. Sí, por favor, nunca lo hagan. Sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como, ¿puedes manifestarte? Ok. Son consideradas riesgosas, por lo que es recomendado que las evites. Así que escuchen bien, no intenten. Me encanta que dejan ahí la pregunta para que ustedes no lo hagan. No lo hagan, por favor. Lo estamos informando, pero en ningún momento es una invitación a hacerlo, por favor. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre de lo invocado como al principio. Es decir, Sarita. ¿Puedo salir? Y lo mismo. Si las monedas caen en sol, es un sí, cruz no, y el otro es tal vez. Terminar es una de las razones más fuertes por el que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes 3 oportunidades para lanzar la moneda y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Solo 3 oportunidades. O sea que Sarita solamente te dejará salir si ella quiere. Exacto. En esas 3 oportunidades de lanzar la moneda, si sales sí, ya saliste. Pero si no... Y no deben jugarlo solos. En compañía. Es mejor no jugarlo, por favor. Pero mejor no lo hagan. Ya oyeron. No te dejará salir. No. Si no quiere. Si te es negada las 3 veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Ok. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Ojo, en no compañía. Vayan a jugar solos. A secas no jueguen, pero si lo van a intentar, si no creen en este tipo de cosas, si lo quieren intentar, al menos hagan las cosas como las instrucciones dicen. Por lo que, si estás solo, ojo, quedas atrapado en el juego. Está terrible. Es Está decir, muy terrible. si te animas a hacerlo, quedaste atrapado solo. No lo vayan a hacer solos. Y bueno, si en compañía igual, a los acompañantes le responde. En que solamente hay una persona contigo porque los dos pueden quedar atrapados también. Exacto, si el otro le responde lo mismo, ya son 2 y así se va sumando hasta que si esto es te tradicional, seguramente habrá personas que ya lo habrán jugado y pueden decirnos cómo se siente su experiencia tras haberlo jugado, solos o en compañía. Si es que Sarita los dejó salir. Y en caso de que alguien haya roto las reglas, también nos interesa saber qué pasó. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o demonio atraído te convertirá en su blanco. Ok. Por el resto de tus días,
que ya no serían muchos invocando a este espíritu. Él te seguirá y te atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte así al suicidio o sencillamente bañándote de una mala suerte que sembrará tu final. Ok, yo quiero corroborar si esto es verdad, pero obviamente no me voy a poner en riesgo. Así que quiero saber si alguien que ya conozca este juego o alguien que sea de dónde es, de Venezuela. Sí, de Venezuela a Colombia, es un Si tradicional alguien juego. es de Venezuela o de Colombia, o si simplemente lo han jugado y lo han hecho con las reglas, o si lo han hecho sin las reglas, ¿cuál ha sido su experiencia jugando a esto, invocando a Sarita? ¿Cómo les fue? Si tuviste la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Ok, Hay quienes dicen, al igual un tablero de Ouija, estas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso. terrible. Entonces dime, ¿qué opinas sobre este ritual tan macabro? Sencillo pero macabro. Creo que lo peligroso es lo fácil que es. Lo peligroso es que no necesitas mucho y es muy tentador hacerlo, pero me interesa saber, insisto, si alguien ya realizó este tipo de rituales y cuál fue su experiencia. ¿Siguieron las reglas? ¿No siguieron las reglas? ¿Qué fue lo más aterrador que les pasó? ¿No pasó nada? Yo Hay necesito otra saber. regla tal vez extra que no Quizás, mencionamos. porque tal vez, y nosotros leímos solamente la versión más tranquila del ritual, queremos saber si hay variaciones de este juego. Se tiene que hacer a una hora determinada, en un lugar determinado. Si tiene mayor fuerza de cierta forma o no. Entonces, lo aconsejable, no No lo intenten. jueguen, no lo intenten. Ya lo dijo el propio juego. Pero si lo intentaron, yo quiero saber cómo les fue. Y si es que lograron salir con vida de este juego, él y sus acompañantes. Sí, qué miedo. Así que ni en compañía estás a salvo, realmente. Ahora vamos con una un poco tal vez más familiar, Ok. se podría decir. Baby Blue. Ok. Creo que le suena a muchos, pero de todos modos vamos a narrar de qué se trata esta Es una historia. de las leyendas más viejas de internet. Sí, tal vez algunos la conozcan, otros no, por lo que ahorita vamos a proceder a narrarla. Para jugar Baby Blue se necesita estar en un baño sin ventanas, Ok. por lo que se recomienda hacerlo de noche para que no haya luz. Cierra la puerta y abre el grifo del agua caliente. Y espera a que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces con tu dedo escribe en el espejo Baby Blue. Luego apaga la luz y es muy necesario que la oscuridad sea total, de modo que incluso ni tú te puedas ver. Entonces junta los brazos como si estuvieras cargando un bebé y espera. Después de un rato, si lo hiciste todo bien, empezarás a sentir un peso sobre tus brazos, como si en verdad estuvieras cargando un bebé. Y no solo eso, sino que vas a sentir como unas manitas muy frías tocando tus brazos en unos ratos, intentando alcanzar tu rostro. Aunque no puedes ver qué es lo que estás sosteniendo, vas a sentir como si intentara trepar por tu pecho, hombros y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Nuevamente, no es una invitación. Estos son únicamente informativos, por Ahora, favor. La información ahí está en internet, no las trajimos nosotros aquí solamente para que ustedes se pusieran creativos, no. Si van a hacer esto, háganlo con todas las precauciones y recomendablemente no lo hagan. Por favor, en ningún motivo lo hagan, te lo suplicamos. Y antes de que sea demasiado tarde, vas a tener que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Si no lo hiciste lo suficientemente rápido, una horrible mujer aparecerá en el espejo y gritará: «Devuélveme a mi bebé». Gritará tan fuerte que el vidrio del espejo se romperá. Y si tú sigues sosteniendo al bebé, ella te matará. Ok. Según la leyenda, un grupo de chicas se entraron en esta historia y decidieron probarlo. Ellas no creían que funcionaría, por lo que enviaron a su amiga Laura al baño.
Ella apagó las luces, cerró la puerta y abrió la canilla del baño caliente. Juntó sus brazos y esperó. Y de repente empezó a sentir como si le estuvieran rasguñando los brazos. Laura, con miedo, quería salir corriendo y dejar todo, pero tenía miedo de lo que podría sucederle a ella. Así que se quedó con el bebé y a medida que pasaba el tiempo el bebé se hacía cada vez más pesado. Hasta que de repente alcanzó a ver una figura de una mujer horrenda en el espejo y con todo el miedo Laura gritó aterrorizada. Cuando las amigas escucharon los gritos de su amiga, intentaron abrir la puerta del baño, pero no podían. Estaba cerrada. Así que las amigas de Laura se las ingeniaron para pedir ayuda a su vecino. Y cuando rompieron la puerta se encontraron con el horror mismo. Laura estaba muerta en el suelo del baño. Sus ojos estaban rasgados y sus brazos arrancados, como si alguien lo hubiera atacado con las uñas. Y muchos de los que han jugado a Baby Blue exitosamente dicen haber recibido rasguños en sus brazos que se pueden ver perfectamente cuando termines el juego. Nuevamente, no invitación, y creo que esta es todavía más tétrica que la anterior. No lo hagan, porque no hay nada bueno que sacarle a este juego más que rasguños en los brazos. Entonces, recomendación, no lo hagan. Y para acabar con una de las más terribles historias, podría decir, la maldición de Carmen Winchester. Así es. Vamos a empezar con esta historia que desde su nombre ya te dice algo, ¿verdad? Claro. ¿Qué te imaginas con este nombre? Pues me suena primero que nada a que es una historia o inglesa o gringa. Ok. Segundo, esta es otra de las leyendas de internet que creo que ya llevan un buen rato circulando. Bueno. Entonces supongo que ya muchos la conocerán. Los que no, vamos a narrarla. Finalizada la hora del almuerzo escolar, la maestra les comunicó a los alumnos que la junta directiva había planificado un simulacro de incendios en el que todos debían participar. Poco después sonó la alarma y los alumnos salieron para reunirse en el patio. Era un día caluroso, con el cielo despejado, un sol que hacía arder la piel, llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor. La maestra comenzó a leer la lista de los nombres. Todos alzaban la mano y decían presente, y de forma mecánica, consumidos por el aburrimiento. Sin embargo, una chica de un grupo de 5 amigas se fijó en el hecho de que Carmen, una compañera de la clase, estaba de pie junto a la alcantarilla, a la que le faltaba la tapa desde hacía semanas, y aún faltaba bastante para que la maestra leyera su nombre. Sus ojos brillaron. Carmen estaba entre las últimas de la larga lista organizada en orden alfabético. Carmen está en la alcantarilla, podría decirse, y entonces todos se reían a carcajadas. La pobre Carmen sería el hazme de reír. Quién sabe, incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla. La oportunidad de romper el aburrimiento y hacer historia era perfecta, así que les comunicó discretamente la idea a sus 4 amigas, y todas empezaron a golpearse en torno a Carmen, fingiendo la torpeza para empujarla y hacerla caer sin que aquello pareciera premeditado. La maniobra fue perfecta. Carmen apenas emitió sonidos de queja mientras le hacían caer, y cuando dijeron su nombre las 5 chicas empezaron a gritar: ¡ella está en la alcantarilla! Un mar de carcajadas se desató, pero las risas empezaron a silenciarse cuando la maestra se acercó a ver, y antes de que emitiera palabra alguna, se giró y miró a todos con una mueca impregnada de angustia y terror. La situación no inspiraba risa alguna. Carmen había caído de cabeza en el hueco y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible. Su cara casi sin piel, después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída, y una mueca espantosa como si lo hubieran tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente. La sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba
con el excremento húmedo y moliente que impregnaba todo su cuerpo. Las 5 chicas se acercaron a ver. Una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma, mientras sus ojos atónicos contemplaban con una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de Carmen, moviendo sus antenas como para ver si todo estaba bien. Pero nada estaba bien. Ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que Carmen tenía el cuello roto. Estaba muerta, según dijeron. Al caer, Carmen se golpeó con las escaleras metálicas de tal forma que perdió la cara y después se rompió el cuello al estrellarse contra el cemento. Minutos después se llevaron el cadáver de Carmen acompañado por una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio. Ese día hubo un interrogatorio después de las clases. Todos debían ir. En el interrogatorio las 5 chicas dijeron que fue un accidente y que ellas fueron testigos. La policía les creyó y en el caso de Carmen Winchester se cerró. Pero algo aún más siniestro había comenzado. Meses después, compañeros de clase de la fallecida Carmen empezaron a recibir correos electrónicos que se titulaban "La empujaron" y afirmaban que Carmen la habían empujado, que su muerte no fue accidente. También los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario habrían terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que quería divertirse causando temor, pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose cuando de pronto oyó una extraña risa. Se lo grifó para oír mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. Aterrada, se secó rápidamente, se vistió y se despidió de su madre nerviosamente. Se fue a dormir más temprano que de costumbre. 5 horas después su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación ni en ningún lugar de la casa. Llamó a la policía, pero los agentes poco podían hacer al respecto, ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas. Aún así prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija. La búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche. La mañana siguiente, mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla había sido levantada y apartada de un lado. Al asomarse descubrió algo realmente escalofriante. Parecía que la chica desaparecida la habían retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con aquel cuello roto y la cara destruida, borrada por los golpes que se habían dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas. Una muerte idéntica a la que sufrió Carmen. El mismo destino le esperaba a las otras 4 culpables de la muerte de Carmen. Tras la muerte de las 2 primeras, un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiese abrirla. Sin embargo, eso no pareció impedirle a la tercera víctima arrancarla del cuello, algo que requería una fuerza sobrehumana. Por supuesto, esa fue la gota que colmó el vaso y se decidió colocar vigilancia a las 24 horas del día en ese peligroso punto de encuentro para suicidas. Las 2 víctimas restantes murieron de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión las guió hasta las alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podía frustrar sus planes. Uno por una cayeron en las alcantarillas perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello. Todas se habían quedado dormidas antes de su trágica muerte. Y en ese momento, cuando se encontraban más vulnerables, Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos, guiarlas, y como si se tratara de un caso de sonambulismo, hacia su muerte tan cruel como la que ella había sufrido. Un destino cruel que podían sentir todo lo que ocurría, pero que no tenían control sobre su propio cuerpo.
Justo como una especie de sonambulismo. Exacto. Pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de la clase de Carmen también fueron encontrados muertos en distintas alcantarillas con el cuello roto y el rostro anulado. Ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer muertos. Resultaba muy inquietante pensar que todos estos compañeros muertos no habían creído en los correos que afirmaban que Carmen fue empujada. El espíritu de Carmen andaba suelto y quien no creyese que ella fue empujada corría el riesgo de ser castigado con una muerte semejante a la de Carmen. Muerte que caería sobre él durante las horas de sueño, con un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. ¿Qué te pareció esta leyenda? Insisto, es una de las leyendas más viejas que hay en internet. Hay muchas adaptaciones de la misma. A mí me suena muchísimo a que esto, más que una leyenda europea o gringa, es japonesa. Siento que ese nivel de bullying y ese tipo de comportamientos es algo muy de Japón. Aquí hay una nota. Esta leyenda es muy reciente. Empezó a partir del 2006, mediante una cadena de correos que afirmaban que si no enviabas la historia a tus amigos, Carmen regresaría del mundo de los muertos por ti. Y si no creías en su historia, también. Las clásicas cadenas de creepypastas, que fue una de las formas en las que se difundió muchísimo de este tipo de contenido de terror. Creo que es importante hablar de eso, de cómo la difusión ha cambiado muchísimo. Ahora solamente entras a un portal, lees las historias como nosotros acabamos de hacer, pero antes era muy común que tú recibieras spam de cosas terroríficas sin haberlo pedido. Sí, era muy común, de hecho. Sí. Hasta te daba miedo no enviarlo. Sí, porque ¿qué pasa si no lo envías? Pero bueno, estas fueron algunas de las historias más aterradoras, se podrían decir, de creepypastas. Que Y tal circulan vez en internet. Y tal vez algunas no las conocían, como el juego de las monedas. Otras sí, como Baby Blue. Nos enfocamos en leyendas un poco antiguas, justamente porque tenemos una idea de creepypasta un poco reciente, ¿no? Como del 2010, 2012. Exacto. Estas son leyendas de internet que tienen mucho tiempo ya circulando. Pero es muy bueno hablar de estos temas, principalmente antiguos, como te digo, el juego de las monedas, que es muy antiguo, o el Show M, que también es una experiencia de los años 70, 90, por ahí. Reiteramos que no estamos facilitándole a nadie la idea de jugar ninguno de estos juegos. Ningún ritual que se ha hablado aquí es una invitación a que lo jueguen. Es simplemente una información. Más allá de que crean o no, es la idea de no pongan en riesgo su vida. Sí, por favor. Y si lo quieren hacer, al menos háganlo con todas las precauciones y con todas las instrucciones que se tomaron. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí, querido invitado. Muchas gracias por invitarme. Y nos vemos en otra sesión. Esperemos que les haya gustado. Nuevamente me despido, su amigo el Ángel de la Muerte. Y dulces sueños. Hasta la próxima.